abordar el proceso de replicación del DNA en procariotas. Bien, con carácter general y de manera que pueda aplicarse a otros mecanismos con carácter dinámico en este curso, básicamente replicación, transcripción y traducción, es importante indicar que cada uno de estos procedimientos los vamos a subdividir en tres estadios denominados iniciación, elongación y terminación. Se van a subdividir en estos estadios y básicamente hay que entender que tanto para la iniciación como para la terminación vamos a tener secuencias de reconocimiento, ¿sí? Y unión de cofactores, en este caso factores de iniciación y factores de terminación. Mientras que para la parte de elongación lo que va a suceder es que se va a constituir un polímero, es un mecanismo procesivo, ¿sí? Con carácter general vamos a estar utilizando de forma retirada estos tres estadios para poder explicar estos mecanismos. Bien. Antes de entrar propiamente en el mecanismo específico, uno de los experimentos fundamentales y pensados de una forma muy ingeniosa, ¿sí?, es el experimento de Meseson y Stahl. En el experimento de Meseson y Stahl se planteó tres modelos experimentales que podían explicar el proceso de replicación del DNA que podemos ver en la pantalla. Se postuló el modelo semiconservativo, el modelo conservativo y el modelo dispersivo. Para el modelo semiconservativo teníamos en este caso la hebra parental representado con dos hebras de color azul, ¿sí? Bueno, en la generación subsiguiente se denominó semiconservativo porque solo hay una de las hebras que se conserva. Como pueden ver en la figura, tenemos una hebra azul que es parental y una hebra amarilla que es de nueva creación. Tendríamos dos hebras, doble hebra, ¿sí? Una generación con dos hebras semiconservadas, ¿de acuerdo? Para el modelo conservativo, en la generación subsiguiente tendríamos que se conserva la cadena parental, una doble hebra de color azul, y aparece una doble hebra de nueva creación, las dos de color amarillo. Mientras que también postularon el modelo dispersivo, por el cual en la generación subsiguiente teníamos un modelo semiconservado, pero a diferencia del modelo semiconservativo, no se conserva una hebra completamente de color azul, sino que hay un fragmentito, doble hebra de color azul, y un fragmentito, doble hebra de color amarillo. Y así, de manera continuada, en las dos hebras resultantes de la replicación, ¿sí? Bien, entonces, dos elementos que quiero puntualizar y pormenorizar para que podamos entender la mecánica de funcionamiento del experimento de Meseson y Stahl se refieren a la fuerza centrífuga y a la centrífuga. Bien, la fuerza centrífuga viene definida por esta expresión matemática, que es la velocidad al cuadrado partido por el radio y multiplicado por la masa. ¿Cómo pueden entender la fuerza centrífuga? Pueden entenderla como un efecto cotidiano muy sencillo. Si ustedes van en un coche y hacen una curva hacia la izquierda, ustedes van a experimentar una fuerza hacia la derecha, que les empuja hacia la parte exterior, con en un sentido excéntrico, ¿sí? Esta fuerza va a ser diferencial, fundamentalmente, para este experimento, en función de los valores de masa distintos. ¿Por qué es la masa el parámetro que varía y se considera tanto la velocidad como el radio constante? Porque los parámetros de velocidad y radio en este aparato, en la centrífuga, pueden ser controlados, ¿sí? El radio de giro va en función del tamaño del rotor, ¿sí? Y la velocidad va en función de otro parámetro que podemos controlar en el equipo. Por lo tanto, todo en el experimento se mantiene constante y el único parámetro que fluctúa es la masa. Bien. ¿Qué otro elemento considera Meseson y Stahl? Si hablábamos de la masa diferente, lo que vamos a considerar son masas diferentes, pero de ácidos nucleicos. ¿Cuál fue el elemento que ellos identificaron que podía ser útil para distinguir ácidos nucleicos de distinta masa? Un isótopo pesado del nitrógeno. Ahora, ¿qué es un isótopo? Un isótopo es un átomo
que tiene un número de neutrones diferente al átomo que, vamos a decir, el átomo original. ¿Sí? En este caso tenemos un ejemplo a partir del hidrógeno, que tiene 1 y 1, tenemos el deuterio y el tritio, que tienen una configuración en cuanto a la cantidad de neutrones diferencial. Si trasladamos este mismo concepto al nitrógeno, encontramos que el nitrógeno puede utilizarse en modo isotópico como nitrógeno 15. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ver qué resultados ellos estaban esperando o modelaron que podían esperar en base a la hipótesis que manejaban. ¿Sí? Para la hipótesis, para el modelo semiconservativo, tendríamos inicialmente una cadena parental constituida por solo átomos de nitrógeno 15. Por consiguiente, como la cantidad de masa es mayor, cuando se aplica una fuerza centrífuga sobre este tipo de ADN, recorre la mayor cantidad de distancia. Como recordemos, ¿sí? Cuanto mayor es la masa, mayor es la fuerza centrífuga. Por lo tanto, aquellas hebras constituidas por nitrógeno 15 tendrán el mayor desplazamiento. Ahora, ¿qué sucederá para el modelo conservativo en la siguiente generación? Que habrá una distribución equitativa entre átomos de nitrógeno 15 y nitrógeno 14, porque son hebras de nueva creación. Como hay un reparto nitrógeno 14, nitrógeno 15 al 50%, tendremos un desplazamiento intermedio entre la banda teórica nitrógeno 14, nitrógeno 14 y la banda teórica nitrógeno 15, nitrógeno 15. La encontraríamos en una zona intermedia. Ahora, ¿qué sucedería en la siguiente generación? Que nuevamente encontraríamos la hebra nitrógeno 15, que no se destruye, por tanto siempre va a estar apareada con otra hebra nitrógeno 14 y se encontraría en el nivel intermedio de nitrógeno 15 y nitrógeno 14. Pero ¿qué otro elemento adicional encontraríamos bajo esta predicción? Bandas nitrógeno 14, nitrógeno 14, como pueden ver aquí. A partir de estas hebras nitrógeno 14 se conservaría en la siguiente generación y se crearía otra hebra nitrógeno 14. Por lo tanto tendríamos una hebra completamente constituida por nitrógenos 14. ¿Sí? Estas serían el modelo de predicción para la hipótesis semiconservativa. Bien. ¿Qué pasaría para la hipótesis conservativa? Bueno, inicialmente tenemos la misma situación que para la hipótesis semiconservativa. ¿Qué sucedería en la primera generación? Tendríamos una hebra de nueva creación, 14, 14, y mantendríamos la hebra 15, 15, que es lo que distingue el modelo conservativo del semiconservativo, la ausencia de banda en el estrato intermedio nitrógeno 14, nitrógeno 15. ¿Sí? Y en la siguiente generación, como podemos ver en el esquema que representa la teórica generación, tendríamos que se conserva nuevamente una banda nitrógeno 15, nitrógeno 15, y por lo tanto la encontraríamos abajo. Mientras que empezarían a acumularse, desde el punto de vista cuantitativo, mayor cantidad de bandas en el estrato nitrógeno 14, nitrógeno 14. ¿Sí? Bien. Y finalmente tendremos el modelo hipótesis dispersiva. Para la hipótesis dispersiva las condiciones iniciales son las mismas que acabamos de relatar para conservativa y semiconservativa. Ahora, ¿qué sucedería en la siguiente generación? En la generación inmediatamente descendiente, que como tenemos una fragmentación de la hebra, ¿sí? Tenemos aproximadamente una distribución 50 o 50 entre nitrógeno 14 y nitrógeno 15, pero acuérdense, no es una hebra completamente roja y una hebra completamente verde, o una hebra completamente parental y una hebra completamente de nueva creación, sino que son fragmentos doble hebra verde, fragmentos doble hebra rojo, y así sucesivamente en las dos hebras. Ahora, ¿qué elemento distingue el modelo semiconservativo del modelo dispersivo? Que en la segunda generación, en vez de encontrar ya una hebra 14-14, lo que haríamos es ir incorporando mayor cantidad de nitrógenos 14 a la hebra que inicialmente tendría una proporción híbrida 50-50. Por tanto, como tendría, vamos a decir, que tenga un 75% de nitrógeno 14 con respecto a un 25% nitrógeno 15, no tenemos una distribución en el estrato del 14
ni en el híbrido 50-50, 14-15, ¿sí? Este estrato no lo veríamos ni en el conservativo ni en el semiconservativo, ¿sí? Es una manera muy ingeniosa de poder identificar cómo puede ser el modelo de replicación en base a la recuperación de moléculas después de un proceso de replicación, teniendo como consideración la proporción de masa entre nitrógeno 14 y nitrógeno 15. Bien, después de hacer los análisis, vieron que los resultados concordaban con el modelo semiconservativo, y en la lámina pueden verlo claramente. A partir de una doble hebra parental, en este caso de color azul, se produce un fenómeno de desnaturalización local, una apertura de la hebra, y teniendo como molde la hebra parental se constituyen dos hebras hijas, en este caso indicadas de color amarillo. ¿Sí? Bien. Nuevamente, antes de entrar en el proceso, otro elemento que debemos considerar son las proteínas cuya función tiene que ver con la replicación, y se denominan DNAs polimerasas, y se llaman polimerasas porque su función es constituir polímeros de nucleótidos, ¿sí? Utilizan como monómero los nucleótidos para constituir polímeros. Si tienen actividad polimerasa y el polímero que constituyen lo hacen con desoxirribonucleótidos, entonces se denominan DNAs polimerasas. Bien, ¿cuál es la función específica de una DNA polimerasa? Añadir nucleótidos al extremo 3' hidroxilo libre, ¿sí? Como pueden ver aquí, hay un 3' donde está marcado el hidroxilo libre, y lo que se adiciona es nucleótidos en este sentido. Aquí pueden ver cómo un nucleótido trifosfato, pueden ver indicados los 3 fósforos, se incorpora a la cadena naciente y se libera posteriormente un pirofosfato. Bien, como estamos en procariotas, hay 3 polimerasas en procariotas, pero nos vamos a circunscribir principalmente a la DNA polimerasa 3, que es la que tiene la actividad replicasa. Sin embargo, vamos a dar datos a lo largo de la explicación del proceso de en qué puntos entran, ¿sí?, a participar las otras 2 DNAs polimerasas. Bien, aquí tienen un modelo muy sencillo que permite visualizar la topología del procedimiento. Fíjense, aquí tienen el cromosoma bacteriano. El cromosoma bacteriano puede entenderse topológicamente como un círculo porque no tiene extremos. Como no tiene extremos, aunque pueden imaginarlo como un ovillo de lana, ¿sí?, si ustedes desenredaran ese ovillo de lana, no iban a encontrar las puntas, ¿sí? Bajo esta configuración, si pudiéramos extenderlo completamente, la figura que obtendríamos es un círculo. Bien, en este círculo encontraríamos un origen de replicación, y el origen de replicación genera una burbuja de replicación, y en la burbuja de replicación encontramos 2 horquillas de replicación. Lo van a ver en los libros como replication fork. Entonces hay 2 replication fork, uno con sentido horario y otro con sentido antihorario. El proceso crece bidireccionalmente, ¿sí?, como pueden ver en la diapositiva secuencial. Se va constituyendo una hebra de nueva creación, en este caso representada con un color rojo más oscuro, para finalmente conseguir 2 copias doble hebra, ¿sí? Bien. En la parte de abajo de la diapositiva tenemos el mismo esquema, pero con una variante. Fíjense, para poder explicar, más bien para poder entender cómo es el proceso de replicación, es adecuado que imaginen el DNA como una trenza, ¿sí? Si ustedes abren una trenza que está sellada en los 2 extremos por el medio, lo que sucede es que ustedes van a abrir un hueco en la trenza, y lo que va a pasar es que se acumulan la cantidad de giros por unidad de longitud. Las vueltas no se eliminan de la trenza, sino que se acumulan en los extremos, ¿sí? A este proceso de acumulación en los extremos los denominamos superenrollamientos, ¿sí? Y estos superenrollamientos son críticos porque la molécula de DNA también está sujeta o es susceptible a tensiones mecánicas. La solución que
desarrolló la evolución para poder eliminar estos superenrollamientos se materializa en la presencia de unas proteínas que denominamos enzimas topoisomerasas o enzimas con actividad girasa. ¿Qué es lo que hace? Imagínense que, otra vez, volvemos al símil de la trenza. Ustedes cortan la trenza, se libera una vuelta y se vuelve a pegar, ¿sí? Este proceso que elimina tensión, ¿sí?, y por lo tanto elimina la cantidad de vueltas que tiene que dar la doble hebra por unidad de longitud, lo denominamos actividad girasa, ¿sí? También les indico, se denomina actividad topoisomerasa. Esto es un elemento que es pertinente conocer antes de proceder a la explicación de la replicación del DNA en procariotas. Bien, miren, otro elemento interesante. Para procariotas, particularmente para Escherichia coli, hay una secuencia que debe ser reconocida y que es donde se produce la iniciación de la replicación. Este punto o este origen se denomina ORI-C, ¿sí? Y ORI-C básicamente consiste en una secuencia repetida de 13 pares de bases, secuencia seguida de otra secuencia repetida de 9 pares de bases. Lógicamente no les voy a pedir que identifiquen el orden nucleotídico de estas secuencias, pero si eventualmente profundizan en técnicas bioinformáticas, este tipo de secuencias las van a tener que reconocer. Bien, a estas secuencias repetidas, a este origen de replicación, inicialmente se va a unir una proteína denominada DNA-A, pero no se une un solo monómero, se unen un grupo de entre 20 a 40 monómeros, ¿sí? Y se produce una especie de plegamiento de la doble hebra alrededor de estas moléculas de DNA-A, de estas proteínas, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el efecto final de la unión de la DNA doble hebra a estas proteínas DNA-A? Que se empieza a desnaturalizar localmente. Les recuerdo, el proceso de desnaturalización involucra el debilitamiento o ruptura de los puentes de hidrógeno que mantienen unidas las bases nitrogenadas al interior de la doble hebra. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí, en esta diapositiva, lo que les muestro es un esquema de cómo se va a producir una vez que se han unido estas proteínas DNA-A al origen de replicación. Aquí tienen una representación de la doble hélice, ¿sí? La doble hélice se va eventualmente a abrir o a desnaturalizar inicialmente por la unión de estas proteínas DNA-A. Inmediatamente se unen estas proteínas que se denominan helicasas, DNA helicasas. También le van a ver en los libros como DNA B protein, ¿sí? La proteína DNA-B, que es una helicasa, que es un homohexámero. ¿Cuál es la función de la helicasa? Desplazarse sobre la hebra y romper los puentes de hidrógeno. La ruptura de los puentes de hidrógeno es un proceso que requiere energía. Entonces se necesita que haya ATP para desenredar la hebra, para desnaturalizar el DNA y que la horquilla de replicación sea procesiva. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Miren, aquí tienen un enfoque del replication fork, de la horquilla de replicación. Tienen una de las horquillas de replicación, en el otro extremo podríamos imaginar la contigua. Entonces, en amarillo están representados los puentes de hidrógeno y la helicasa, al desplazarse sobre la hebra, lo que está propiciando es la ruptura de estos puentes de hidrógeno y por consiguiente la generación de DNA de cadena sencilla. Bien. El siguiente paso, después de que se produzca esta desnaturalización, es la unión de estas proteínas que en inglés se denominan single strand binding proteins. ¿Qué es esto? Son proteínas de unión a DNA, pero DNA de cadena sencilla. ¿Para qué se unen estas proteínas SSB? Para impedir la reasociación, ¿sí? La ruptura requiere energía, pero la reasociación y el establecimiento de puentes de hidrógeno es espontáneo. Para impedir la reasociación se unen las proteínas SSB. Les recuerdo del inglés Single Strand Binding Proteins o proteínas de unión a DNA de cadena sencilla. Bien, aquí nada más tienen esta representación del proceso de iniciación de la replicación,
donde tenemos en el ORI-C se unen las proteínas DNA-A, empieza a desnaturalizarse localmente en un punto en concreto y posteriormente se unen las helicasas, ¿sí? Y estas proteínas DNA-C, que son las proteínas SSB. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el siguiente elemento que vamos a analizar? Bien. Aquí tenemos la DNA doble hebra, la actividad topoisomerasa desplazándose a lo largo de la hebra eliminando superenrollamientos. Posteriormente las helicasas o las proteínas DNA-B que están desnaturalizando la hebra. ¿Sí? En rojo tenemos señalizadas las hebras de nueva creación. ¿Sí? Las hebras de nueva creación. Ahora, fíjense. Si recuerdan, la molécula de DNA en estructura secundaria es antiparalela. Es decir, tenemos una de las hebras orientada en un sentido y la otra hebra orientada en el sentido opuesto. ¿Sí? Eso genera que haya una hebra que pueda crecer continuamente, que la llamaremos hebra líder, y otra hebra que crece en forma fragmentada, que llamamos hebra retrasada. Más adelante tengo un esquema donde esto se representa de una forma más gráfica. Les pongo esto porque lo siguiente que voy a explicar es lo referente a las proteínas que están relacionadas con la actividad replicasa, con la actividad polimerizante. ¿Sí? Bien. Fíjense, aquí tiene un esquema de la proteína o el grupo de proteínas o complejo macroproteico, el replisoma, que se puede también denominar, que lleva a cabo la replicación del DNA. ¿Sí? Fíjense. Aquí tenemos el DNA. ¿Sí? El DNA doble hebra. El DNA doble hebra tiene que ser desnaturalizado. Si se fijan en la parte derecha de la diapositiva, vemos que en cada uno de estas partes del dibujo tenemos un hilo en color rosa. Cada uno de estos hilos de color rosa viene a representar lo que les indica aquí, un single strand DNA, una cadena sencilla de DNA. ¿De acuerdo? Bien. Estas hebras de cadena sencilla están, digamos, atrapadas por esta subunidad que se denomina sliding clamp. El sliding clamp es básicamente la traducción del inglés que viene a decir que es una pinza deslizante. ¿Sí? Es una pinza deslizante. Y tiene la función de mantener en las proximidades del núcleo polimerizante a la hebra molde, que en inglés también lo van a encontrar en los libros como template. ¿Sí? Entonces, esta es la función del sliding clamp, que es un homodímero constituido por dos subunidades beta. ¿Sí? ¿Qué más encontramos en esta proteína? Encontramos dos subunidades Y y Omicron, que veremos a continuación, que están relacionadas con un proceso de reparación de errores al que me referiré un poquito más adelante. Y finalmente tenemos el núcleo alfa. Aquí está una parte, un monómero, ¿sí? Y aquí están, como están funcionando en la dinámica del proceso. Uno para una hebra y otro para la otra hebra, ¿sí? Entonces, la subunidad alfa es el núcleo polimerizante. Es aquella parte de la proteína cuyo objetivo es generar el polímero de nueva creación, la hebra hija. ¿Sí? ¿Qué otro elemento podemos distinguir en la ilustración? Las subunidades tau. Las subunidades tau tienen una importancia muy relevante porque permiten la dimerización del conjunto. ¿Sí? Aunque una hebra crezca continuamente, ¿sí? Y la otra hebra crezca fragmentada, ¿de acuerdo? Tienen que tener una coherencia para que el crecimiento de la hebra hija sea constante en el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, la subunidad tau tiene una gran relevancia. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir con las proteínas asociadas a este complejo. Les decía que tenemos la subunidad alfa que tiene que ver con la polimerización. La DNAQ, ¿sí? También se llama subunidad Y. Y fíjense lo que dice aquí. Tiene actividad proofreading. ¿Qué es la actividad proofreading? Se traduce al castellano como actividad correctora de prueba. ¿Sí? Ahorita veremos qué es esto. Y finalmente tenemos la subunidad Omicron, que actúa coordinadamente con Y. Ahora bien, ¿qué es la actividad correctora de prueba? Miren, durante el proceso de replicación hay un
una incorporación continua de nucleótidos a la subunidad alfa. Se producen reacciones de forma muy rápida, aproximadamente 1000 nucleótidos por segundo se incorporan a las cadenas nacientes. En la descripción del vídeo les voy a añadir un link para que ustedes lo puedan ver de forma dinámica. Hay vídeos muy buenos, les voy a derivar allá para que ustedes puedan verlo, ¿sí? Ahora bien, la actividad correctora de prueba lo que hace es básicamente identifica apareamientos mal establecidos que deben ser eliminados y reparados, ¿sí? Pero se hacen durante el proceso de réplica. A esta reparación, que es durante el proceso, se le dice que genera on the fly, es durante el proceso. ¿Por qué se distingue on the fly? Porque hay otros procesos de reparación del DNA que se producen a posteriori, ¿sí? Después de que haya circulado por ese punto en particular la actividad polimerizante, hay otra serie de proteínas que revisan los apareamientos, porque no siempre se corrigen todos los errores, ¿sí? Hablaremos en profundidad de qué significa que no se elimine un error, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo se produce esta identificación de los errores? Por alteraciones topológicas. Si recuerdan, cuando veíamos los niveles estructurales de los ácidos nucleicos y particularizábamos en estructura secundaria, es decir, cuando las hebras están enfrentadas, generando una doble hebra, podíamos distinguir surcos mayores y surcos menores. Podíamos distinguir distancias en términos nanométricos, que son muy precisas. Este tipo de medidas son específicas de apareamientos, ¿sí? Y finalmente de morfologías que adquiere la doble hebra en el espacio. Bien, cuando la actividad correctora de prueba, ¿sí?, está identificando los errores, los identifica mediante distorsiones menores de estas distancias. En el esquema pueden ver cómo hay un abultamiento en una de las hebras superiores, y este abultamiento es el motivo por el cual, en este caso, la subunidad Y, lógicamente en coordinación con Omicron, identifica este mal apareamiento. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que el avance del replisoma se detiene, ¿sí? No se frena completamente, se detiene y sigue, se detiene y sigue, ¿de acuerdo? Entonces, se detiene, va un poquito... les digo que no se frena completamente en seco porque es un proceso muy rápido, ¿sí? Debe ser muy rápido por consideraciones que, si puedo, les hablaré de ello, pero en un tema más relacionado con la ecología microbiana, ¿sí? Lo identifica y una vez que lo identifica, lo cambia, ¿sí? Fíjense, aquí tienen una representación mucho más cercana, un esquema a la realidad, ¿sí? Cuando hay un apareamiento incorrecto se produce un plegamiento, se cambia, vuelve otra vez a producir este apareamiento y sigue el proceso, ¿sí? Aunque puede parecer un poco aparatoso, el proceso de corrección es muy rápido, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el resultado final? Que inicialmente tenemos una G en la secuencia y finalmente tenemos una A, ¿sí? Bueno, esto es solo, todavía les recuerdo, estamos aquí, ¿sí? En esta parte de explicar estas subunidades asociadas al núcleo polimerizante, que son las subunidades Y y las subunidades Omicron, ¿de acuerdo? Bien. Otro elemento que debemos de